Muchos me preguntáis por qué siempre hablo de Hispanoamérica e Iberoamérica, pero jamás de Latinoamérica. En este vídeo te lo voy a contar, y más allá de la distinción entre los tres términos, te voy a explicar por qué es tan importante no decir nunca Latinoamérica. Empezamos. La distinción es muy simple entre estos tres términos. Hispanoamérica se refiere al conjunto de los países del continente americano de habla hispana, mientras que Iberoamérica es exactamente lo mismo, pero incluyendo a Brasil. ¿Por qué? Porque son las raíces ibéricas de América, así de simple. Entonces, ¿qué es Latinoamérica? Bueno, pues Latinoamérica es todo esto, pero sumando además la Guayana Francesa, 4 islas francesas del Caribe y Haití. Dicho esto, ya sabemos cuáles son estos tres términos, a qué se refiere cada uno, pero ¿por qué no debemos usar el término Latinoamérica? Pues bien, este término fue inventado en el siglo XIX por intelectuales franceses y fue sorprendentemente adoptado por intelectuales españoles, que a su vez contribuyeron a la extensión del uso de este término. Latinoamérica pretende legitimar la presencia francesa en América y, bueno, en la actualidad pretende, sobre todo, incluir a la parte francófona del continente americano. ¿Qué sucede? Que la parte francófona del continente americano, hay quien quiere incluir a la región canadiense francófona de Quebec, pero eso es otra historia, constituye a día de hoy, en lo que se considera Latinoamérica, el 3% de la población. El 3% de los latinoamericanos son francófonos, mientras que el 97% restante son o bien hispanoamericanos o bien, en su conjunto, son iberoamericanos, incluyendo a los lusohablantes. Vamos a ver qué consecuencias tiene el uso del término Latinoamérica. Pues básicamente diluye la herencia hispana e ibérica del continente americano. El 97% de Latinoamérica es en realidad Iberoamérica, pero sin embargo hablamos de Latinoamérica como si hubiera una especie de, no sé, una especie de paridad entre las distintas lenguas que se hablan. Es cierto que el portugués lo hablan bastantes millones de personas, puesto que Brasil es un país muy poblado y, bueno, es una lengua importante del continente americano. Sin embargo, en la comparativa en términos absolutos entre las tres lenguas habladas en lo que entendemos como Latinoamérica, pues tenemos que son muy pocos los que hablan francés. Pero aparte de eso, ¿cómo vamos a incluir en lo que hoy conocemos como Latinoamérica a 4 islas del Caribe y la Guayana Francesa, que son literalmente territorio francés? Son Francia. Y bueno, Francia no es un país precisamente latinoamericano. Francia es un país europeo con territorios en el continente americano, que es algo muy distinto. Pero, vale, podemos considerarlo también Latinoamérica. Haití es el único país americano francófono. ¿Esto qué significa? Que estamos empleando una palabra, Latinoamérica, para incluir a un solo país. Diluimos la herencia y la identidad ibérica del 97% de Latinoamérica para incluir a un solo país que habla francés, otra lengua latina. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene esto? Pues sentido para nosotros tiene poco. Quizá para un francófono sí que lo tenga y se pueda hablar de Latinoamérica para incluirse a sí mismo, cosa que veo estupendamente bien. Pero ¿debemos los hispanohablantes o los lusohablantes emplear el término Latinoamérica? Realmente, cuando tú piensas en Latinoamérica, ¿qué país te viene a la cabeza? Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, México, pero Haití o la Guayana Francesa, ¿te vienen a la cabeza realmente cuando piensas en Latinoamérica? Yo creo que no. Y ese es el kit de la cuestión. Lo que quiero decir con esto es que para un hispanohablante o un lusohablante merece la pena emplear el término Hispanoamérica o Iberoamérica, porque ese término, estos dos términos conservan la herencia ibérica y la identidad común que aún hoy compartimos con esta parte del mundo. Sin embargo, el término de Latinoamérica lo único que hace es diluir esa herencia común, esa identidad común que
repito, a día de hoy aún compartimos. Entonces, la próxima vez que vayas a referirte a un país latinoamericano pensando en Colombia, piénsate dos veces si merece la pena referirte a Colombia, por ejemplo, como un país latinoamericano o más bien como un país hispanoamericano. Además, las dinámicas que rigen el conjunto de los países iberoamericanos, ese conjunto de países se caracteriza por ser en su mayoría países emergentes. Sin embargo, Haití es un país, por desgracia, muy pobre y con unos índices de violencia muy altos. También tiene una identidad y una historia totalmente distintas al del resto de Latinoamérica o muy distinta de Iberoamérica. Entonces, estos son más motivos por los que realmente merece la pena plantearse si estamos nosotros usando correctamente el término Latinoamérica. Sé que muchos países, sé que algunos países de Iberoamérica sufren unos niveles de pobreza y de violencia más cercanos a los de Haití que a los de un país emergente que se precie. Sin embargo, esto no deja de enmarcarse en una dinámica común que es de país emergente. El conjunto o la mayoría de los países iberoamericanos no son países del primer mundo, pero son países emergentes que avanzan hacia una prosperidad que dentro de unos años les permita alcanzar también ese ansiado primer mundo. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que las dinámicas que siguen todos estos países son las mismas. La identidad común de estos países es la misma. La herencia común de estos países es la misma. Viene del mismo sitio. América, en su mayoría, no es latina. Es más concretamente ibérica y sobre todo hispana. Eso es lo que quiero transmitir, es la idea que quiero transmitir con este vídeo y con esto, bueno, pues como te digo, la próxima vez que vayas a hablar de Latinoamérica, piensa si realmente estás hablando de Latinoamérica o a lo mejor lo que quieres es hablar de Iberoamérica o de Hispanoamérica. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale me gusta, suscríbete al canal y déjame un comentario para contarme qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo. Hasta otra.